Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Jimena Vázquez Sánchez y soy del grupo 2BV2 y voy a presentar sistema de refrigeración. En este video se hablará del funcionamiento del refrigerador en base a los cuatro principales dispositivos, que en este caso pues es el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de estrangulación. Como primer dispositivo tenemos el evaporador. Este se sitúa dentro del refrigerador y es el encargado de mantener fríos los productos almacenados a medida que el refrigerante pasa de estado líquido al estado sólido. A través de la evaporación, enfría el área circundante para producir el entorno adecuado que permita conservar los alimentos. Aquí tenemos un ejemplo de las partes de un evaporador, que en este caso son los serpentines de enfriamiento, las cámaras de expansión del vapor, las aletas de disipación y el intercambiador de calor. Como segundo dispositivo tenemos el compresor, el cual es el componente principal de los equipos de refrigeración, y su función principal es comprimir el gas o el fluido refrigerante, permitiendo así que se produzcan cambios de presión en el gas o fluido refrigerante y provocando el desplazamiento a lo largo del circuito frigorífico. Aquí tenemos un ejemplo de las partes de un compresor, las cuales son el soporte de la tapa, la tubería, etiqueta de identificación, placa base y terminal hermética. Como siguiente dispositivo tenemos el condensador, el cual es el componente del sistema en el que se condensa el refrigerante mediante la transferencia de calor hacia el ambiente. También se produce el subenfriamiento del refrigerante y se clasifican según el fluido que enfría el condensador, su construcción y el régimen de movimiento del aire. Aquí tenemos una imagen de las partes de un condensador, el cual inicia por la entrada de agua, la salida de agua, la entrada de vapor, la purga de aire y el condensado. Como cuarto y último dispositivo tenemos la válvula de estrangulación. Las válvulas de estrangulamiento pueden abrir y cerrar fácilmente el flujo junto con la función de regulación. Significa que tendrá un control total sobre el flujo. Estas válvulas también se conocen como válvulas reguladoras y vienen con un disco que ayuda a regular el flujo de la válvula. Aquí tenemos una imagen de las partes de una válvula de estrangulación y sus partes son el elemento termostático con membrana, el lucillo de ajuste de recalentamiento estático, un orificio fijo, un filtro, un bulbo con un tubo capilar y por donde sale la mezcla y por donde entra el líquido. Continuamos con las recomendaciones y cuidados para el buen funcionamiento. Como número 1, ajustar la temperatura. Al conectar nuestro refrigerador, por primera vez debemos ajustar la temperatura media. Esperar aproximadamente 3 horas para guardar los alimentos y ajustar la temperatura necesaria para conservarlas en buen estado. Como punto número 2, colocarlo a una distancia adecuada. Aproximadamente la distancia entre paredes y refrigerador debe de ser de 10 centímetros en la parte trasera y 3 centímetros de cada lado. Y en la parte frontal debe de elevarse 4.5 centímetros ajustando los tornillos niveladores. Estas medidas pueden variar de acuerdo con cada producto, por lo que se recomienda consultar con el fabricante al momento de comprarlo. Como punto número 3, debemos evitar guardar los alimentos calientes. Antes de guardar los alimentos debemos dejarlos enfriar a una temperatura ambiente para que el refrigerador trabaje menos y no consuma energía en exceso. Como punto número 4, almacenar de manera óptima los alimentos y evitar sobrecargar las parrillas y compartimientos. Tampoco debemos obstruir la salida de los conductos de aire del refrigerador. Como punto número 5, debemos cerrar herméticamente los recipientes
Cerrar bien los recipientes donde guardamos los alimentos, eso impedirá la combinación de olores y sabores. Como punto número 6, debemos limpiar al derramar algún líquido. Si derramamos algún líquido en el refrigerador, debemos limpiarlo de inmediato para que no traspase al interior de las paredes, pues al solidificarse obstruirá el paso del aire frío. Como punto número 7, conservar la temperatura fría en el interior. Entre menos abras las puertas del refrigerador, mejor se conservará la temperatura fría en el interior. Esto evitará forzar el funcionamiento del compresor. Y recuerda revisar que los empaques de las puertas cierren herméticamente. Como último punto, desconectar el refrigerador durante las vacaciones. Si no estás en casa por más de 15 días, desconecta tu refrigerador, límpialo y deja sus puertas abiertas para que se ventile y no guarde malos olores. Esto es todo por mi parte, muchísimas gracias.